Seguimos con nuevos fichajes en el tratamiento oftalmológico, en este caso nos pasamos al lado oscuro. Bueno, todos sabéis que realmente el tratamiento intravítrea supuso un cambio espectacular para el manejo de la patología de retina, pero cuando todo va bien, al final empiezas a buscarle los peros a las cosas y nosotros teníamos necesidades no cubiertas, en mi opinión, que ya hablaremos con más detalle en la mesa de retina esta tarde, y parece ser que los nuevos fichajes vienen a ayudarnos a quedarse y a facilitarnos un poquito y a mejorar lo que ya teníamos. Bueno, vale, perfecto. Entonces, tenemos dos opciones de tratamiento nuevas que están muy cerquita. Una es el Port Delivery, entra la cirugía, como sabéis, parte del tratamiento futuro, que también debatiremos luego, pasando por terapia génica o dosificación de terapia intravítrea, pasa por empezar a tener un componente quirúrgico. El Port Delivery es un sistema que se queda permanente, que se puede rellenar, es un implante y lo que hace es tener una formulación de ranibizumab, como veis, de 100 miligramos mililitro. Entonces, lo que haría es rellenarse cada determinado tiempo para mantener concentraciones estables del fármaco a nivel intraocular para aquellos pacientes que necesitan un tratamiento muy constante. Hay estudios de fase 3 que demostraron su seguridad, su eficacia, y luego tenemos el estudio de extensión, el portal, que lo único que hace es ratificar esos datos de eficacia del refill del Port Delivery. Entonces, aquí, como vemos, cuando a las 24 semanas el control tanto del edema macular diabético como de lo que es la agudeza visual se mantenía constante y pasaba a lo largo de todo el estudio de las 96 semanas. Es decir, el paciente aguantaba estable en visión y en anatomía esas 24 semanas entre relleno y relleno del fármaco. Pequeño pero, todo tiene un pequeño pero. Esto ha sido aprobado ya en Estados Unidos por la FDA, pero tiene un warning box, lógicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha pasado con otros implantes, lo consideramos o lo equiparamos a una terapia intravítrea con las 30 Gs de inyecciones y no es lo mismo. Por lo tanto, lo único que tener en cuenta es que había un mayor índice de endoftalmitis, la mayoría se resolvían, pero lo que sí que decían es que había que tener un cuidado especial con el implante a la hora de manipularlo. Y el problema principal venía tanto con el instrumental que se utiliza como con la conjuntiva. Tenemos que tener muy claro que está realmente protegido por la conjuntiva para evitar que no se contamine. Es algo lógico, pero en un principio tenemos que tener en cuenta que es una sistemática totalmente diferente a la terapia intravítrea. Por otro lado tenemos el faricimab. Por un lado tenemos una posibilidad de un implante que libera de forma constante una concentración, pero luego tenemos fármacos que parece ser que nos van a permitir alargar el intervalo entre dosis. Tenemos tanto en DMAE como en edema macular diabético los resultados de los estudios en fase 3, tenemos el TENAYA y el LUCERN para DMAE, en este caso lo que compara head-to-head es aflibercept, que es el gold estándar actualmente, con el faricimab a una dosis de 6 miligramos y lo que hace es una dosis de carga y luego intenta buscar cuál es la dosis para cada paciente, es decir, se decide según los resultados de la dosis de carga si el paciente se va a seguir inyectando cada 8 semanas, cada 12 o cada 16. Veíamos que el diseño es completamente diferente, ya estamos directamente hablando de extensiones muy importantes y aquí vemos los resultados. Estamos hablando de que el 78% de los pacientes aguantaron mínimamente un intervalo de 12 semanas y un porcentaje de 45% aguantaron una extensión de 16 semanas. Cuando nos movemos a los estudios de edema macular diabético, todavía está mejorado lo que es el diseño del estudio, en mi opinión, porque lo que hace es comparar el aflibercept con la dosis Q8 comparativa del faricimab, pero luego hace un brazo intermedio, que es el verde que vemos aquí, que lo que te hace es una dosis de carga y luego llama lo que llama el Personalized Treatment Interval, es decir, lo que hace es un treat and extend. Lo que estamos haciendo en práctica clínica, por fin se ve en un ensayo clínico y no tenemos que modificarlo a posteriori. Para mí esto es lo más interesante porque se va a acercar mucho a lo que luego veremos en la vida real con el fármaco. Lo que estamos haciendo es directamente en función del grosor macular, de lo que vemos en la OCT y la visión del paciente, decidir si el paciente se va a extender o no. Los resultados vemos que son realmente interesantes porque se mantienen tanto en visión como en la imagen de la OCT comparado con el 8 semanas de aflibercept, los resultados en extensión. Y cuando vamos a ver realmente porcentajes otra vez, vemos que el 73% aguanta al menos 12 semanas con el tratamiento y vemos que lo que son 16 semanas, casi 4 meses, por encima del 50%, en la semana 52. Pero cuando el estudio continúa,
los porcentajes mejoran todavía más y vemos que estamos rondando el 80% de pacientes en un Q12 y el 60% en un Q16. Por lo tanto, ya estamos marcando una diferencia importante con una seguridad, que esto es lo más importante de todo. Sabemos que ahora mismo nos ha puesto en alerta el tema de la seguridad con inflamación intraocular y aquí no se evidenció ningún problema de seguridad. Por lo tanto, tenemos fármacos nuevos que se acercan a la práctica clínica, extensiones importantes para el día a día y seguridad. Muchas gracias.